Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Sí, Señor, y aleluya. que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, Así y es, los Señor. has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí. Tomen asiento. Hermanos, es maravilloso meditar en los eventos futuros. Siempre podemos mirar el pasado y alegrarnos en los testimonios, las palabras entregadas por los profetas, por Cristo mismo, por los creyentes de la iglesia primitiva, y podemos recordar y fortalecernos con él. Pero también es hermoso mirar hacia el futuro y ver lo que nos espera como iglesia y como creyentes en Cristo Jesús en particular. Es maravilloso, hermano, entender el pasado para mirar el futuro y conocer mejor la palabra de Dios y entender lo que Dios espera de nosotros. Amén. Cuando entramos al libro de Apocalipsis o Revelaciones, hay un misterio que el Señor Jesucristo comienza a revelar, en este caso al apóstol Juan, y le dice: escribe las cosas que son, o escribe lo que has visto, y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, en el último sermón anterior, leímos aquí en Efesios capítulo 2, donde las 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 están representando la iglesia de Cristo desde la iglesia apostólica, es decir, desde el año 100 aproximadamente, 90 en adelante hasta Amén. el día de hoy y hasta el arrebatamiento de la iglesia. Así que cada iglesia, una de las 7, va representando una época. El Señor miró al futuro y comenzó a explicar cómo sería la iglesia en tal época, en la otra y en la otra. Pero queremos comenzar con esta de Éfeso, que estaría representando aquí la primera, la iglesia de los apóstoles, terminando. Es como que hace una recopilación del avance de la iglesia, aquí el Señor Jesucristo. Y le está hablando de la fidelidad de la iglesia, le está hablando del arduo trabajo y también algunas recomendaciones o reproches. Si miramos esta iglesia, hermanos, la iglesia de Éfeso, el Señor comienza felicitándole. Le está hablando de su arduo trabajo, le está hablando de su esfuerzo. Y por otro lado le está diciendo: yo conozco tus obras. Le está diciendo a esa iglesia: yo conozco todo lo que has hecho. Nada ha escapado de lo que tú has hecho por amor de mi nombre sin que yo lo sepa. Así que, hermanos, si nosotros miramos a esta iglesia, podemos ver que el Señor Jesucristo está atento. Por un lado, el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Por otro lado, el Señor observando cada una de las obras de los creyentes de aquel tiempo. Sí, Señor. Dentro de todo su trabajo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Imagínense, hermano,
si el Señor dijera eso de nosotros? Yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, has hecho muchas cosas lindas, hermosas. ¿Verdad que sería bonito? Amén. ¿Verdad que da alegría, levanta el ego para muchos y para otros la bendición de que el Señor esté hablando y confirmando el trabajo que sus siervos están haciendo? Pero luego dice, versículo siguiente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sí, Señor, amén. Entonces, hermanos, aquí podemos pensar un momento el rol de la iglesia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Cristo constituye la iglesia? ¿Por qué el Señor entrega a los apóstoles un gran poder para salir y predicar el Evangelio al mundo entero? Hay una razón por la cual Cristo el Señor reviste de poder a sus siervos para cumplir una tarea. Nos dice la Biblia que Cristo vino del cielo, que Cristo, siendo Dios, se bajó de su trono de gloria, se bajó de su majestad y vino a este mundo y tomó cuerpo humano, nació de la Virgen María. Y allí el Señor, hermanos, comienza a crecer y desde pequeño comienza a prepararse en las escrituras de los profetas. Así es, Señor. Podemos decir hoy el Antiguo Testamento más ordenado. En aquel tiempo no estaba tan ordenado. Tenían escritos de los profetas, los más entendidos las tenían, y los cuidadosos de la ley y todas aquellas personas estaban ahí, hermanos, preocupados del mandato de Dios para el pueblo de Israel en este caso. Pero el Señor viene a su pueblo. Por eso dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, a lo de él. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le conoció, le rechazaron y lo crucificaron y lo mataron. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que al morir Cristo en la cruz del Calvario, llevó Él nuestro pecado. Aleluya, llevó amén. Él nuestros dolores, llevó Amén, Él amén. nuestras enfermedades. Sí, Señor. De amén. manera que vino a cumplir un plan de Dios, un plan del Padre para la humanidad. Sí, Señor. Aleluya. Dijo Cristo, yo he venido a cumplir la ley. Es decir, el Antiguo Testamento, los mandamientos de Moisés, de Dios, entregado por Moisés al pueblo. Nadie lo pudo cumplir. Todos a cabalidad los mandamientos del Señor, aunque habían hombres piadosos, mujeres piadosas, les faltaba algo, no podían alcanzar la bendición de Dios el Padre. Pero viene Cristo y Él, como un sacrificio, como ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, traían al templo, traían al atrio de la casa del Señor, allí sus ofrendas, que eran animales degollados, y esa sangre presentada delante de Dios para el perdón de sus pecados de cada persona o cada familia. Y así, a máximo por un año, podían ellos mantenerse en fidelidad o en comunión con Dios. Luego había que repetir esa ofrenda. Pero cuando Cristo viene, se presenta como un cordero inmolado, dice la Biblia, sacrificado, como ese animal perfecto, sin nada de defecto, ni cojo, ni tuerto, como algunos infieles de la antigüedad lo presentaban a Dios. Traían lo más feo, lo más malo, lo desechado por ellos, lo traían para sacrificarlo a Dios. Así es, Señor. Cristo se presenta y Él muere, muerto por nosotros también, Amén. la raza humana. Matamos a Cristo, pero Él estaba allí cumpliendo con su Padre. Enmudeció, dice la Biblia, no abrió su boca. Pero cuando Él
Nos dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese sacrificio de Cristo estaba siendo la ofrenda perfecta para Dios, y a través de esa ofrenda toda la humanidad de las personas que vienen a Cristo, vienen a Él, son perdonados. Es decir, Cristo resucita de entre los muertos, asciende a los cielos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es derramado, la promesa de Cristo. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el poder de Dios, nadie podrá servirle. Nadie podrá cumplir con las exigencias divinas si no ha recibido en su corazón al Señor. Así es. De manera que, hermanos, el venir a Cristo, dice la Biblia, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede traer ofrendas, puede traer obras buenas, sino que la salvación viene por mirar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando recibimos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Dice la Biblia que Dios los borra y lo echa a lo profundo de la mar, lo saca de nuestra vida. Amén, nos da aleluya. una vida nueva. Pero, hermanos, escúchenme bien, de ahí en adelante somos responsables de la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Amén. Y eso es lo maravilloso, hermanos, del cambio que Dios Aleluya. hace en nosotros. Sí, Señor. Es decir, conscientes ahora que Cristo nos dio todo, que la muerte en la cruz que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él. Entonces la gracia es de gratitud, de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo. Ahora nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Él viene a morar dentro. Él viene a transformar nuestra vida. Y ahora, como hijos de Dios, entonces miramos el espejo. Dijo Pablo, miramos la ley de Dios, miramos sus mandamientos, miramos sus mandamientos que dice la Biblia que son eternos. Amén. Amén. Aleluya, amén. Son eternos. Dios es santo y demanda Señor, santidad aleluya. a su pueblo. Amén. 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 Entonces, hermanos, cuando pensamos en esto, hay una reacción en nosotros que ya viene de la voluntad nuestra. Dios nos ayuda, pero tiene que haber una reacción. Amén. Tiene que haber un alejamiento del pecado. Así es. Entonces miramos, dice Pablo, miramos como en un espejo. Usted mira al espejo y se mira. ¿Para qué se mira? A ver, si le pregunto a la hermana me va a decir, ¿para qué se mira en el espejo? Para encontrarse linda, bonita, para ver sus defectos también. Así ¿verdad? es, Señor. Usted mira, uy, me olvidé lavarme la cara hoy. O estuve trabajando, me he ensuciado, me miro en el espejo, necesito lavarme. Así es. Usted mira la ley de Dios y todos nos encontramos pecadores, porque nadie... Así es, Señor. Amén. Amén. Las leyes de Dios usted las conoce, los mandamientos los conoce. Entonces ahora, usted viene al Señor y le dice, papá, yo te doy gracias por tu Hijo Cristo, que en la cruz pagó el precio que yo tenía que pagar. Perdóname este pecado, este otro pecado y este otro pecado. Porque cuando vinimos a Cristo para recibirle como el único Dios verdadero, y Él entra en nuestro corazón, perdona todo y lo borra todo y nunca más se acuerda. El problema es que la persona, el ser humano, comienza a recordar Así es. traumas del pasado, pecados antiguos, pecados no confesados, infidelidades, tanta cosa, y si no las entregó al Señor, eso sigue martillando allí cada día. Y hermano, lo más terrible es que queda una puerta abierta donde el enemigo entra en cualquier momento y la persona vuelve a caer al mismo pecado de antes. Así es, Señor. Amén. Porque son espíritus diabólicos que están allí rondando, dijo Cristo, rondando
hasta que se encuentra una puerta abierta para entrar. Por eso, hermanos, necesitamos cada día mirarnos delante de Dios, cómo estamos. Y cuando encontramos esta bendición, hermanos, que Cristo nos perdona, qué hermoso es poder decirle, Señor, gracias. Gracias. Aleluya, amén. Gracias. Sí, Señor, Gracias amén. porque tú lo hiciste. Ahora, ¿qué debo? Debo mi vida. Amén. Debo mi vida. Sí, Señor. Dios nos ha Aleluya. cambiado de el Antiguo Testamento. La ley se cumplía como de lugar, y si no se cumplía la ley, estaba una, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Si alguno iba y le sacaba un ojo a una persona, al llegar al juez, esa persona agresora debía ser sacado el ojo para que quede una mano. Si alguien le cortaba una mano a uno, la ley ordenaba cortarle la mano. Si alguien adulteraba, debía ser muerto en la plaza. ¡Qué duro era Dios! ¿Sabe para qué lo hacía? Para que no se corrompa el pueblo, para que no se convierta en una depravación. Así es, Señor, moral. amén. La inmoralidad no aumente. Dios tenía que cortarla. Amén, aleluya. Amén. Pero ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia de Cristo nos habla que Él pagó el precio. Amén, ¿está conmigo? Amén. Sí, Señor, aleluya. Entonces dice Pablo, ahora que Él me ha perdonado, ahora que Él me ha salvado, soy deudor a todo lo que Él hizo por mí. Él no escatimó sufrimiento alguno con tal de salvarlo, con tal de agradar a su Padre. Aleluya. Entonces dice Pablo, ahora soy deudor. ¿Con qué pagaré, Señor? Sirviéndote cada día, Aleluya. agradeciéndote por todo lo Sí, que Señor, tú has hecho. aleluya. ¿Están conmigo, no? Sí, Señor, aleluya. Entonces, toda persona perdonada por Dios tiene un compromiso de servir. Amén. Entonces ya no es por la ley, es por la gracia. Y el apóstol Pablo nos dice que se cambió la ley que era obligatorio. Ahora nosotros voluntariamente, usted y yo, debemos convertirnos en siervos. La palabra Sí, Señor, siervo aleluya. significa esclavo voluntario. Esclavo voluntario. Yo decido ser fiel. Yo decido consagrar mi vida al Señor. Sí, Señor, aleluya. Amén. Entonces, para poder alcanzar esa bendición de la fidelidad al Señor, hermanos, cada día debemos mirar a Cristo Amén. y decirle, Señor, mira, Sí, Señor, otra aleluya. vez te fallé. Porque si usted no reconoce, o yo, no reconocemos nuestro pecado, entonces en vano murió Cristo. Así dice Pablo. En vano. ¿Para qué? Por otros. Pero hermanos, aquí está la bendición para nosotros, la iglesia. Somos siervos del Señor. Voluntariamente esclavos. Antes había esclavos. Ahora el esclavo es voluntario. Nosotros. Por eso, hermanos, es necesario dejar muchas cosas que nos agradan para agradar al Señor, Amén. que nos salvó. Amén, aleluya. Que dio su vida por Sí, nosotros. Señor, amén. 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 Entonces, dijo Cristo, la ley no ha caducado. Cambió la forma de salvar. Ahora mirando a Cristo el Señor. Y esa es la gran tarea. Ahora cuando el Señor mira al futuro, volvamos otra vez aquí a las revelaciones. Esperamos al Señor, ¿verdad? ¿Cree usted que Cristo volverá? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano. Sí, Señor. ¿Lo cree usted? Amén. Va a regresar. Amén. Vendrá por su iglesia. Amén. ¿Y quién es la iglesia? Los perdonados. Amén. Sí, Los Señor. lavados por la sangre de Cristo. Sí, Señor, los aleluya. que perseveran fieles hasta el final. Amén. Los que no renuncian a su fe que un día declararon delante del Señor. Amén. Amén. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo de la primera iglesia representada en estas 7,
en la época de los apóstoles, de ahí para adelante, donde le dice esta iglesia fiel, trabajadora, esa iglesia que lo dio todo por el trabajo, por la obra. Hicieron muy buenas obras, pero le dijo el Señor, pero tengo algo contra ti, a la iglesia de ese tiempo. Has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿qué será esto? Debemos ser muy prácticos para entenderlo. ¿Qué será dejar el primer amor? ¿Qué será? Y la iglesia representada por la novia, que será la esposa de Cristo, y Cristo el novio, nos está representando, hermanos, una figura, lo que Dios va a esperar un día en el cielo con todos los redimidos por Cristo. Se presentará Cristo el novio y Él nos presentará allá. Aleluya, Él va a decir, amén. papá, aquí están todos los salvados, los que creyeron en el sacrificio que tú me mandaste hacer. Yo fui fiel, di mi vida por ellos, y aquí está el Señor. Y el Señor dirá, entra en el gozo de tu Señor, entra, y vendrá todas las cosas que están reveladas aquí, y muchas que no están reveladas también. Se cumplirán. Amén. Hermano, será maravilloso. Amén. Será realmente momentos inolvidables. Por toda la eternidad lo recordaremos. Sí, Señor, aleluya. Entonces, hermanos, aquí volvamos a este punto. Has perdido o has abandonado tu primer amor. ¿Qué será perder el primer amor? Si lo ilustramos al matrimonio, la relación del novio con la novia es una relación maravillosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué lindo era antes casarse por amor. Hoy día ya no se casan, viven en pareja el día a día. Hoy nos entendemos, pasemos este día, mañana veremos. Si no nos entendemos, nos separamos. No hay compromiso en la pareja. Sí, Señor. Por eso Cristo constituyó el matrimonio, lo fortaleció. Es un pacto con Dios allí en medio de la pareja, que se constituyen en un matrimonio. Por eso esta maravillosa figura del matrimonio está centrada en el amor de Cristo derramado sobre nuestras vidas, y como Él nos ha salvado y somos hijos de Dios, podemos mirar a quien está al lado, yo a mi esposa, ella a mí, usted a su esposa, o su esposo, viceversa. O se proyecta en el tiempo, dice, me gustaría contraer matrimonio. Dice la Biblia que Dios tiene para cada uno una persona para tener Amén. a su lado para el matrimonio. Pero hay que esperar en Él, hay que pedirle a Él, hay que tener paciencia. Amén. Y eso es lo que hoy está faltando tanto. Una noche de carrete, quedó la escoba. Entonces habrá que casarse. ¿Qué amor hay? Nada. Así es, Señor. Así es. La iglesia de Éfeso lentamente fue perdiendo el primer amor. Imagínense, hermano, el primer amor. La iglesia el día de Pentecostés, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo y han tenido una experiencia sobrenatural? Yo también, hermano. Entre todos esto. Es algo maravilloso. Si yo dijera, hermano, cuéntame tu testimonio. Fuiste bautizado en el Espíritu Santo, ven y háblame. Cuéntanos, ¿cuál fue tu vivencia? ¿Y qué podría decirme? Un día llegó a la casa el año, estoy hablando año 97, 98, principios de año. Fuimos a una campaña y Dios hizo algo tan bonito y llegaron dos hermanas a la casa de los Pellines. Acá estuvimos en un culto maravilloso y llegaron las dos hablando en lengua y no podían zafarse de allí y se abrazaban las dos y querían hablar y su lengua se les trababa y eran momentos maravillosos donde el Espíritu Santo se derramó sobre ellas, hermano. Amén. Es el primer amor. No sé si me entiende ahora. Amén. Usted recibe un impacto del poder del Espíritu Santo en su vida. Aleluya.
Y debe ser algo inolvidable. Sí, Señor. Es el principio de lo que Dios va a hacer en el futuro. Amén, ¿está conmigo? Entonces hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo allí, firme. Señor, gracias a ese primer amor, a esa primera obra que pude hacer por amor a ti, hoy me mantengo firme. Gracias, Señor, usted puede decirlo así. Y la iglesia de Éfeso era esa iglesia que fue llena del Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde hablaron en lengua. Primer mensaje Pedro, 3.000 convertidos. Segundo mensaje, 5.000 más. Y la iglesia caminaba en poder, enfermos sanados, muertos resucitados. La gloria de Dios estaba con ellos y era el común de la iglesia. Amén. Amén. El Señor Jesucristo deseaba que esa iglesia nunca jamás pierda esa bendición. Amén. Pero la iglesia de Éfeso, a pesar de ser tan fiel, había perdido esa gracia, esa chispa, ese dinamismo, esa voluntad, ese sí espontáneo. Voy allá, Señor, y esperamos que Dios nos hable el Señor, y vamos para allá, y avanzamos porque el Señor está aquí. Fluyendo por su espíritu. ¿Me entiende, hermanos? Amén. Y eso es lo que le reprocha a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Y luego le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí la cosa se pone seria, se pone fuerte. Aquí el Señor habla con autoridad. Recuerda de dónde has caído. Es decir, para que se produzca una verdadera restauración, tiene que haber una confesión genuina al Señor. Así, Señor, amén. Para decir: Señor, en este punto fallé y pequé contra ti, Señor. Te pido perdón. Y sabe que la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. No hay pecado tan horrible que no sea perdonado por el Señor. Amén. Dios perdona todo pecado. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Entonces le dice: recuerda primero de dónde has caído, es decir, cuál fue tu pecado, por qué bajaste del nivel, por qué ya hoy no tienes esa chispa, por qué hoy no me busca, dice el Señor, como antes. ¿Qué pasó? Recuerda primero de dónde caíste, qué pasó, y luego arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, Dios nos baja del lugar de privilegio que nos ha dado y nos deja en un lugar diferente. Pero dice más: vendré pronto a ti. Ese vendré pronto a ti viene a cortar. Así es, hermano, Señor. Dios es santo y demanda santidad. Amén. De su pueblo, y será siempre sí, así, hermano. No podremos jamás cambiar el mensaje, porque estaríamos contra Cristo todos iguales. Así es, Señor. Unámonos para llevar ese mensaje que el Señor demanda a la iglesia de Éfeso para que cumpla. Yo, hermanos, les hablo, sería año 90 quizás, por ahí más o menos. Mi hermana vivía en Puerto Montt. Mi hermana había quedado viuda, pasó momentos espirituales muy bajos, muy fuertes, una confusión muy terrible. Y se encontró con una hermana amiga de mis padres. Y tuvieron cierta armonía. Entonces iban a varias iglesias, donde había una vigilia, ahí estaban. Y esa hermana, la particularidad, la amiga de mi hermana, era profeta. Y ella decía: soy profeta. Y resulta que ella estaba en pecado.